En 1960, Guadalajara era otra historia. Al amanecer, no faltaba la vecina que salía con su cubeta para mojar la banqueta y espantar el polvo, mientras el panadero pedaleaba con su canasto lleno de bolillos calientitos. Los camiones viejos rugían como si se quejaran, soltando humo y chillidos que se volvieron parte del sonido cotidiano de la ciudad. Era un tiempo en el que el reloj parecía caminar más lento, acompañado de los pregones callejeros, el bullicio de los mercados y la radio encendida en la sala, como un miembro más de la familia. Este video no viene a dar fechas ni cifras secas. Es una invitación a sentir, a oler y a caminar la Guadalajara que ya pasó, pero que muchos todavía llevan guardada en el pecho. Puede que al final entiendas por qué tantos aseguran que antes la vida se disfrutaba de otra manera. Así que prepárate, porque volveremos, aunque sea solo por unos momentos, a la Guadalajara de los 60s. Vámonos pues. En aquellos años, la ciudad ya empezaba a despertar con aires de grandeza. No era todavía una metrópoli desbordada, pero su crecimiento anunciaba el rumbo. Nuevos fraccionamientos surgían en los bordes, como si la ciudad estirara sus brazos poco a poco, mientras los barrios de toda la vida comenzaban a mezclarse con lo moderno que prometía el progreso. Aunque ya se hablaba de Guadalajara como la segunda ciudad más importante del país, todavía conservaba un espíritu comunitario. Los vecinos se conocían, el carnicero fiaba con confianza y la palabra valía lo mismo que un contrato. La década trajo consigo también la llegada de muchas familias provenientes del campo. Venían desde pueblos de Jalisco, Nayarit y Michoacán, cargando sueños y buscando trabajo. Se establecían en zonas que hoy consideramos tradicionales, pero que en ese entonces eran colonias nuevas como Oblatos, Santa Cecilia y El Retiro. Ahí, con paciencia, esfuerzo y a veces sin arquitectos ni planos, levantaban sus casas de ladrillo pegadas con sudor y esperanza. El despertar industrial también dejó huella. Las fábricas empezaron a contratar a cientos de trabajadores, desde obreros textiles hasta mecánicos, metaleros y mujeres que cosían en grandes talleres. Era el inicio de una Guadalajara que no solo crecía, sino que empezaba a fabricar su propio futuro. En aquellos años, Guadalajara se impulsaba con un espíritu trabajador. Grandes empresas como Kodak, Bimbo y varias fábricas de calzado mantenían ocupados a cientos de tapatíos. No eran empleos sencillos, las jornadas eran largas, el ruido de las máquinas constante y el olor a cuero, harina o químicos se quedaba pegado a la ropa. Pero había estabilidad, y esa estabilidad sembraba una esperanza colectiva. Todos sentían que el mañana podía ser mejor. En el aspecto político, México vivía bajo la sombra, o la seguridad, según a quien le preguntaras, del PRI, dueño absoluto del país. Se hablaba orgullosamente del desarrollo estabilizador, una etapa donde las cifras oficiales proclamaban un crecimiento económico superior al 6% anual. Guadalajara se subió a esa ola. Llegaron inversiones, calles más amplias, pavimento donde antes había tierra, mayor iluminación y la idea ambiciosa de un periférico que rodeara toda la ciudad. El periférico norte apenas se soñaba en planos, pero ya se prometía como una vía que uniría a Guadalajara con su propio futuro. La movilidad también cambiaba. Los tranvías eléctricos que durante años recorrieron la ciudad iban desapareciendo, casi en silencio, empujados por los nuevos camiones de ruta fija. Eran más rápidos, sí, pero nunca tan entrañables. El progreso llegaba a cambio de perder un poquito de identidad. En el terreno cultural, la ciudad era un caldero hirviendo. El mariachi seguía dominando las fiestas, las serenatas y los domingos familiares. Pero la radio que jamás se apagaba, estaba trayendo música distinta. Entre Javier Solís y los Panchos comenzaban a filtrarse los ecos de Elvis Presley, y no pasaría mucho para que los Beatles llegaran a los oídos de los jóvenes. Aquellas melodías extranjeras no solo movían los pies, empezaban a mover ideas, sueños y rebeldías discretas en una generación que ya no quería vivir igual que sus padres. Y todo eso sucedía mientras la ciudad se expandía. Por cada edificio moderno que se levantaba, caía una casona antigua. Con cada avenida nueva, se perdía un rincón con historia. El crecimiento era promesa, pero también advertencia. Si Guadalajara quería modernizarse, algo tendría que dejar atrás. Aún así, lo esencial seguía ahí. La vida cotidiana todavía se disfrutaba sin sobresaltos. Las horas no corrían, caminaban despacito. La ciudad conservaba alma de pueblo grande. El sonido del empedrado, las rejas abiertas, los vecinos saludándose por su nombre. En muchas colonias, el día iniciaba con el tintineo de la campanilla del lechero o con el raspado suave de las escobas de palma
cuando las mujeres barrían la banqueta, como si limpiaran no solo el polvo, sino el comienzo del día. Los vendedores pasaban cantando sus ofertas y las calles olían a pan recién hecho, tierra mojada y vida sencilla. En aquella Guadalajara, la familia era un engranaje firme. Los roles estaban marcados. La mayoría de las mujeres cuidaban la casa, la comida y a los hijos, mientras que los hombres salían temprano a trabajar en fábricas, talleres o en oficinas donde el jefe era tan respetado como temido. Los niños iban a la escuela pública, caminando varias cuadras con el uniforme bien planchado y la lonchera sencilla, casi siempre hecha en casa. Al terminar las clases, las calles se convertían en su reino. La imaginación suplía a cualquier consola o pantalla. Los niños corrían sin parar jugando al bote pateado, a la roña, al trompo o a las canicas. Las niñas saltaban el resorte, jugaban a la comidita o armaban collares con semillas de colores. Los automóviles eran escasos, así que las calles eran una cancha segura. Todo seguía hasta que una voz firme salía desde alguna ventana. ¡Ya entra, que hay tarea! Ese grito acababa el recreo mejor que cualquier campana escolar. Los fines de semana tenían su propio sabor. Había misa a mediodía, nieve en la plaza y reuniones familiares donde sobraban historias y escaseaban las prisas. Las serenatas seguían vivas. Los jóvenes se armaban de valor, juntaban dinero para el mariachi y se plantaban bajo la ventana de la muchacha que les robaba el sueño. Eso sí, siempre con respeto al padre de familia, que observaba atento desde la puerta. En muchas casas, los abuelos eran el corazón del hogar. No se enviaban a asilos ni se les escondía en un cuarto. Eran parte esencial de la vida diaria. Cuidaban a los nietos, contaban anécdotas del pasado y guardaban los secretos familiares como si fueran tesoro. Eran la memoria viva de la casa. El barrio era una familia extendida. Todos se conocían, para bien y para mal. Si un niño hacía una travesura, no había forma de esconderse. El vecino lo regañaba con la misma autoridad que los padres. Pero en los momentos difíciles, también aparecía la solidaridad. Se prestaba sal, azúcar o pan, sin necesidad de pedirlo con pena. Un favor se sellaba con un «luego me ayudas tú». Era un acuerdo invisible sustentado en la confianza y la cercanía. Y si algo define a aquella Guadalajara de los 60, es el sabor. La ciudad tenía su propio perfume, pan recién horneado, elote cocido, café tostándose en las cocinas. Las fonditas empezaban a trabajar desde temprano. Por sus ventanas escapaban aromas de frijoles con epazote, caldo de res, tortillas calientes y chiles rellenos que chisporroteaban en el comal. Los mercados eran el alma del barrio. El más emblemático, San Juan de Dios, era una ciudad dentro de la ciudad, pasillos angostos, voces encima de otras voces, colores que parecían gritar. Ahí se podía comprar de todo: carne, fruta, zapatos, remedios, juguetes y hasta consejos. Visitar el mercado no era una tarea doméstica, era un ritual. Cada vendedor tenía su forma especial de envolver las compras, de hablar, de atender. Uno no iba solo a comprar, iba a convivir, a mirar, a oler y a pertenecer. Y luego estaban los tianguis. Los más grandes, como el Baratero, se extendían como una serpiente interminable a lo largo de varias calles. Era un mundo dentro del mundo. Regateos, voces alzadas, polvo que se levantaba con cada paso, olores mezclados de fritanga y animales. Ahí se podía encontrar absolutamente de todo: herramientas oxidadas, animales de granja, discos recién salidos, ropa usada y hasta curiosidades que parecían reliquias. Lo mismo se vendía lo nuevo que lo viejo, y la tradición se transmitía en el intercambio de palabras entre vendedor y cliente. No era solo comercio, era conversación. Muchas calles de Guadalajara todavía conservaban su piel antigua. El empedrado dominaba los barrios más viejos y las banquetas, aunque angostas y a veces resquebrajadas, eran parte de la memoria colectiva. Los postes de luz eran altos pero escasos. Al caer la noche todo quedaba a medias sombras, con un aire misterioso pero jamás amenazante. La ciudad, aunque oscura, seguía siendo tranquila. Las casas en barrios tradicionales como Santa Tere, Mexicalcingo o en el centro eran verdaderos cofres de historia. Muros altos, puertas pesadas de madera y techos que parecían tocar el cielo. Al cruzar el zaguán, el mosaico colorido llevaba al patio interior, donde crecían macetas de barro, donde el lavadero de cemento era el rey de las mañanas y donde la ropa se tendía a pleno sol, como banderas domésticas. En las paredes colgaban estampas de santos y fotografías en blanco y negro que recordaban a los antepasados con solemnidad. El transporte era otra estampa del tiempo.
Todavía circulaban algunos tranvías eléctricos como viejos guerreros que se resistían a desaparecer. Los camiones urbanos, pesados y coloridos, rugían al avanzar. Dentro viajaban 2 trabajadores, el conductor y el cobrador, que se abría paso entre las piernas y los bultos para recoger el pasaje. Y no hacía falta tener coche, era un lujo distante. La mayoría caminaba o pedaleaba. Las bicicletas eran compañeras fieles de empleados, estudiantes y adultos mayores, quienes recorrían la ciudad a fuerza de piernas, no de gasolina. Los parques eran una fiesta visual. Jacarandas que soltaban lluvia morada, globos que pintaban el aire, fuentes que refrescaban el ambiente y bancas de hierro donde se sentaban novios, familias y ancianos a ver pasar la vida. Todo parecía hecho a mano, las bancas, las paletas de hielo, los juguetes, la misma ciudad. No había anuncios enormes, ni pantallas gigantes bloqueando el cielo. Con sabores auténticos, texturas palpables y una paleta de colores que salía de sus propios muros, Guadalajara iba creando algo más que una ciudad. Construía su personalidad. Una identidad orgullosa, mestiza, sencilla y profunda. La gente comía bien, vivía sin tantas prisas y compartía sin medir tanto. El sabor se encontraba en los platillos y el color en las paredes. Cada calle guardaba un cuento y cada mercado una canción. Pero ahora te pregunto a ti, ¿qué es lo que más extrañas o te habría gustado vivir de aquella época? Las calles sin prisa, la comida con sabor casero o la forma en que la gente se hablaba como si todos fueran familia. Cuéntamelo en los comentarios, porque ahí es donde seguimos construyendo memoria juntos. Como todo en la vida, Guadalajara comenzó a transformarse. Poco a poco, dejó de ser una ciudad completamente tradicional para abrirle la puerta a la modernidad. La televisión entró con fuerza y para quienes podían comprarla se convirtió en un pequeño tesoro colocado en la sala, a la vista de todos. Era común que los vecinos se juntaran en la casa de quien tuviera tele, sentados alrededor como si asistieran a un espectáculo en vivo. Los programas empezaron a marcar la rutina. Siempre en domingo, La Carabina de Ambrosio, los noticieros con Jacobo Zabludovsky. La imagen en blanco y negro no solo entretuvo, cambió la forma de pasar las noches. De pronto, el mundo cabía dentro de una caja de vidrio. Y con la pantalla llegaron nuevos sonidos. Aunque el mariachi seguía siendo el rey de las serenatas y las fiestas familiares, los jóvenes ya querían otra cosa. El rock and roll empezó a colarse por las ventanas, primero con Elvis y los Beatles, y luego con grupos mexicanos como los Teen Tops o los Locos del Ritmo que se escuchaban en las estaciones locales. La radio dejó de ser solamente compañía, se convirtió en una forma de rebeldía. Aquellos adolescentes no querían peinarse como su papá ni vestirse como su abuelo. Querían pantalones ajustados, faldas más cortas, lentes oscuros y, sobre todo, movimiento. Querían bailar. Las fiestas dejaron de ser solo verbenas o bailes en patios familiares. Ahora había salones, tocadiscos, luces improvisadas y pistas donde la juventud buscaba su propia identidad. El cambio no solo estaba afuera, también estaba dentro de quienes crecían. La juventud tapatía quería dejar huella. Comenzaron a aparecer cafés pequeños donde un par de guitarras bastaban para llenar el aire, y surgieron espacios íntimos donde cualquiera podía cantar sus propias canciones. Era la época en la que nació el trovador urbano, alguien que no necesitaba un escenario enorme para expresar lo que sentía. Las mujeres también empezaron a ocupar lugares que antes les habían negado. Aún había prejuicios, pero cada vez más tapatías entraban a estudiar, trabajaban en oficinas, llevaban pantalones, se maquillaban con más libertad y se cuestionaban el papel que les habían impuesto. La ciudad las miraba cambiar, aunque no siempre lo aceptara de inmediato. La moda fue testigo de todo. Los trajes formales cedieron terreno a camisas coloridas, zapatos brillantes y estampados atrevidos. Las mujeres dejaron de lado el rebozo y adoptaron peinados altos, vestidos con vuelo y tonos vibrantes. La ropa ya no solo cubría, decía quién eras. Fue entonces cuando aparecieron nuevas formas de comprar y convivir. En 1969 se inauguró Plaza del Sol, un símbolo claro de la modernidad, tiendas, comida y entretenimiento reunidos en un solo lugar. Por primera vez, el centro dejó de ser la única opción. Los tapatíos podían pasear entre vitrinas iluminadas, escuchar música ambiental y mirar productos importados sin salir a la calle. Y la publicidad no tardó en aprovechar ese cambio. Los anuncios pintados en las bardas comenzaron a desaparecer y fueron reemplazados por carteles impresos, jingles pegajosos y campañas que no solo vendían artículos, sino estilos de vida. El nuevo mexicano debía vestirse bien, oler bien y consumir lo que estaba de moda. Así era Guadalajara en los 60.
con un pie aferrado a la tradición y el otro dando pasos hacia lo moderno. Esa dualidad se convirtió en parte de su identidad. No todo era perfecto, pero había una cercanía auténtica con la gente, con los lugares y con los momentos. Una vida más lenta, quizá más simple, y tal vez por eso más plena. Si tú viviste aquellos años, me gustaría que compartieras un recuerdo en los comentarios. Puede ser algo pequeñito, una costumbre, una canción, una calle que ya no existe. Y si no te tocó vivirlo, dime, ¿qué parte de esta Guadalajara antigua te habría gustado experimentar? No olvides suscribirte para seguir viajando juntos a través de la memoria. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.